Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Oremos. Señor Jesucristo, Padre de la gloria, Dios bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Danos, Señor, palabras en el nombre de Jesús de sabiduría para nuestra edificación y enseñanza. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Bueno, escuché una palabra muy fuerte ahorita en la dirección del culto, que es bueno que la corrijamos. A los que buscan gloria, honra e inmoralidad. Es inmortalidad. La corrijo públicamente porque se escuchó en todas partes. Buscan gloria, honra e inmortalidad, que es diferente. Bueno, hermanos, voy a tener con ustedes algunas lecciones sobre evangelismo. Yo sí quiero que la iglesia del 20 se distinga porque ame el culto evangelístico. Hablaba con un directivo esta semana y me decía que era muy triste que en la mayoría de las iglesias del área metropolitana ya la gente no venía al culto los domingos de evangelismo. Sí es triste, porque uno de los cultos, uno de los mejores cultos que habremos de tener nosotros es el de evangelismo. La realidad es que nosotros debemos trabajar es por ganar las almas. Y yo sí espero, hermanos del 20, que nosotros mantengamos ese espíritu evangelístico, porque no es solamente por venir a hacer un culto y ya cumplimos y todo eso. Uno ve que, por ejemplo, aquí en el 20 hay más de 100 líderes de evangelismo entre titulares y auxiliares. Pero si usted mira en un culto de evangelismo, no hay ni la mitad de los líderes de evangelismo. Eso da mucho que decir de los que supuestamente son evangelistas. Hay que ser evangelista de real, no de título, porque tenga el título solamente de yo soy evangelista del 20. No, metamos el hombro, porque lo más importante en esto son las almas. Usted ya es una persona que Dios ganó y creemos que ya está firme en la iglesia, creemos. Pero detrás de ustedes hay mucha gente, vecinos, familiares, que no han conocido al Señor. Entonces no es que yo soy evangelista, muéstrelo con hechos. Venga por lo menos al culto de evangelismo. Entonces yo les voy a dar algunas enseñanzas, me voy a autoinvitar para que tengamos los domingos unas enseñanzas sobre cómo evangelizar. Vamos hoy con la primera. Tengan en cuenta, líderes de evangelismo, que evangelizar hay que llevar un orden, una secuencia. Cuando usted visita a las familias, constantemente lleve un orden de doctrinas, un orden de enseñanzas, un orden, perdón la repetición, un orden ordenado, porque a veces somos desordenados en eso. Ahora en la predicación, a veces somos desordenados en eso. Hoy vamos a hablar de la primera lección. Digamos que son unas 10 o 15 lecciones sobre evangelismo. ¿Cómo evangelizar? Y esto lo digo para los líderes de evangelismo y para también los amigos que están aquí. Primera lección: Dios es espíritu. Dios es espíritu.
lo primero que usted como evangelista tiene que sentarse a enseñarle a la gente. Dios es espíritu. Porque la mayoría de las religiones, es decir, sin ofender a nadie, enséñale a la gente que Dios no es un muñeco, que Dios es real, que es espíritu, que no se ve pero que se siente. La mayoría de las religiones en toda la historia, siempre se han inclinado a adorar ídolos. Desde muy antiguo, la gente se acostumbró a adorar lo que ve. Desde la Torre de Babel, tengan en cuenta esa parte histórica. Desde la Torre de Babel, desde ahí comenzó la adoración a los astros. La Torre de Babel era un edificio donde se le rendía culto a los astros. Y por eso la Biblia habla del ejército del cielo. El ejército del cielo no son los ángeles, sino los astros. Porque en la Biblia habla de 3 cielos: el cielo de Dios, el cielo de los astros y el cielo de las aves. El cielo de las aves es el cielo de los hombres. Es decir, nosotros estamos en el primer cielo, que es aquí donde habitamos los seres humanos y los animales. Aquí en esta primera parte. En el segundo cielo, la Biblia habla de eso. Es el Salmo 148, alabad a Jehová cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Salomón dice en primer libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14 y siguientes, dice, ¿cómo pues habitará Dios con el hombre en la tierra? ¿Cómo es que Dios habita con el hombre en la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener? Cuánto menos esta casa que yo he edificado. El primer cielo es, repito, el cielo donde vivimos nosotros y las aves, los seres humanos, los animales y las aves. El segundo cielo es el cielo de los astros. Y el tercer cielo es el cielo de Dios, donde habita Dios con los ángeles. Entonces, desde la Torre de Babel, que fue una pirámide, lo que se hizo allí fue una pirámide, y desean ellos cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, queremos ser independientes y podemos llegar muy alto sin Dios. Y lo intentaron. En la pirámide, al final de la pirámide, había un altar. Eso lo hicieron los babilonios, los egipcios, los cananeos, y posteriormente en México también se ve. Es uno de los países más religiosos de Latinoamérica es México. Para ellos la única diosa que existe es la Virgen de Guadalupe. Entonces, en la cúspide de la Torre de Babel había un altar. Allí celebraban culto porque ellos creían que entre más cercanos los astros podían recibir adoración. Y allí se reunían ellos para ofrecer sacrificios de seres humanos, niños y mujeres vírgenes. Se las ofrecían, las sacrificaban vivos a los astros, porque para ellos era muy importante lo que podían ver, porque claro, como Dios no se ve, como Dios es espíritu, no se ve, obviamente. Pero entonces la gente, ese tipo de religiones, como veían al sol, la luna y las estrellas, las religiones comenzaron a adorar al sol, a adorar a la luna, a adorar a las estrellas, adoraban la lluvia, adoraban el trueno, adoraban el granizo, el viento, el vapor, la tempestad, el fuego. Todo eso eran dioses que los paganos se dedicaron a adorar.
Y eso fue lo que Dios le advirtió a los hijos de Israel. Lo primero que Dios le dice a los hijos de Israel es esto cuando los sacó de Egipto: yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Eso mismo se lo repitió 40 años después a la segunda generación en los llanos de Moab. En Éxodo capítulo 20 se lo dijo a la primera generación que salió de Egipto. En Deuteronomio ya estaban cerca de la tierra prometida, se lo dijo a la segunda generación. Lo mismo: acuérdense que ninguna figura visteis de mí cuando me mostré a vosotros en el monte Sinaí, para que no os corrompáis haciendo figura de imagen de hombre, de mujer o de animal, para que no os corrompáis. Entiende pues y reflexiona en tu corazón que el Señor Jehová es Dios en el cielo, Dios en la tierra, y que fuera de Él no hay otro. Eso dice Deuteronomio 4. Deuteronomio 6 le dice, Dios repite esa ley y le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y vuelve y le ratifica eso en Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hiero, yo sano, yo hago vivir, yo hago morir. Y dice: levantaré mi mano al cielo y diré: vivo yo para siempre. Es un tema que usted y yo tenemos que aprenderlo de memoria. Hermano, no hay cosa más importante que usted pueda tomar un tema de memoria. Porque a veces usted evangelizando busca en la Biblia a veces cosas que no se acuerda dónde están. Es un secreto importante sobre los evangelistas: aprenda la lección de memoria. No sé, a veces usted buscando la Biblia se enreda, se le olvida dónde está. Es una responsabilidad, hermano. Evangelizar no es asunto tirar la semilla y punto, se acabó. No. Mire, en algunos países y aún en Colombia hay algunas regiones donde para cultivar lo que hacen es tumbar el monte, meterle candela y luego riegan la semilla, la tiran por el aire y donde caiga. Algunas de esas semillas nacen, son pocas las que nacen, otras se las comen los pájaros, porque así no es la siembra. El antioqueño lo primero que hace es tomar un regatón y hace un huequito y siembra la semilla y luego lo tapa. Es más demorado, pero es más efectiva. Igualmente le digo, hermanos, la siembra, evangelizar es sembrar, y usted tiene que preocuparse por aprender los textos de memoria y los temas de memoria. Entonces aquí estamos diciéndoles que la primera lección que usted debe enseñarle a la gente es que Dios es espíritu. ¿Quién es Dios? Es una pregunta importante, porque la gente que usted evangeliza están acostumbrados a adorar ídolos. No es que usted vaya a arrancar los ídolos a la gente. No trate de arrancarle a la gente lo que aman toda la vida. Enséñele que Dios no es un muñeco, que Dios no es una imagen pegada a la pared. Enséñele que Dios es espíritu, que si es espíritu no se ve, pero que lo puede sentir. Y eso es lo que yo les enseño esta noche. Dios es espíritu. A los amigos les digo: Dios es espíritu. Dios no es una medalla, Dios no es un crucifijo, Dios no es una vitela, no es una imagen, no es un escapulario. Eso fue lo que aprendimos de las religiones paganas. Y eso, uno de los pecados que Dios condena es la idolatría. A veces uno ve gente tan inofensiva, pero con unos cristos que son más grandes que ellos. Y todo aquello de rendirle culto a las imágenes, a los santos. Amigos, no se le puede rendir culto a los santos ni a los ángeles, porque son criaturas. Los ángeles y los santos son criaturas. Así usted tenga 11,000 vírgenes, son criaturas. Al único que hay que rendirle culto es al Creador, al Señor de los cielos,
al Señor de los ejércitos. A ese sí hay que rendirle culto. Uno de los pecados que más abomina a Dios es la idolatría. La Biblia dice en Romanos 1:25, los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira para honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Suena raro y parece inofensivo, pero la Biblia recalca mucho eso. 1 de Corintios 6:9, no erréis, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. 1 de Corintios 6:9, cite eso. Hermano, la Biblia se defiende sola. La palabra de Dios se defiende sola. No le dé miedo usar la Biblia y ojalá que se la sepa de memoria. La palabra de Dios es espada de dos filos. Si usted la cita de memoria y con la unción del Espíritu, pega, llega. Por eso estoy invitando a la gente, vengamos al culto a orar. ¿Por qué es necesario ser bautizados con el Espíritu Santo? Esos son temas que hablaremos posteriormente. Pero la palabra de Dios es viva y es viva. Pónganlo cuidado, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6, versículos 19 y siguientes: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, homicidios, hechicería, brujería, idolatría. En todos los paquetes que Pablo menciona de doctrinas prohibidas está la idolatría. Y los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos, para escribirle a los gentiles, le dice: miren, vamos a escribir a los gentiles que se abstengan de ahogado, que se abstengan de fornicación y de idolatría. Y Juan dice: hijitos, no seáis idólatras. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, ahí hay 5 pecados, en Corintios capítulo 10, 5 pecados graves que cometieron los israelitas por los cuales no entraron a la tierra prometida. 5, lo tentaron, inmoralidad, está la idolatría, la murmuración, y hay otro. En toda la lista que la Biblia menciona de pecados condenables está la idolatría. Por eso usted tiene que saber muy sabiamente, evangelistas, cómo llegar a una persona sin ofender a nadie. No vaya a una casa y a decirle: señora, tiene que tumbar ese ídolo de ahí, tiene que quebrar ese muñeco, porque así no es. No trate de quitarle las escamas al pez sin sacarlo del agua. Saque el pez del agua y luego comienza a quitarle las escamas, porque usted y yo éramos igual, ¿cierto? ¿O cómo se siente usted? Éramos igual, éramos idólatras. Yo era un joven idólatra. Mi abuelita me tenía un altar a todos los ídolos que ella creía. Casi me pega una zumba cuando yo quemé esos ídolos. Me dijo malo, me dijo anticristo, me dijo masón, me dijo de todo. Me dijo diablo. Pobrecita. La gente cree ciegamente en eso. Gloria a Dios. Por eso, evangelistas, una de las cosas que tenemos que orar con frecuencia es, antes de ir a evangelizar, doble rodilla primero, para que sus palabras tengan unción. ¿Quién es Dios? Le eleva que este pensamiento: la inmensidad del ser divino sobrepasa en mucho nuestra mente finita, pero Dios tiene una forma de ser, una sustancia, tiene unas características que lo definen como Dios, único Dios en el cielo y en la tierra. Características que son
solo aplicables a Él. Hay atributos intransferibles que solo Él los tiene, intransferibles, que no los puede tener nadie más. Satanás quiso tenerlos, pero por intentar hacerlo fue destituido. Dios es único. Se podría definir que Dios es único e indivisible. Dios es espíritu. Amigo que me oye, ¿qué quiere decir eso? Es un ser sobrenatural, es incorpóreo, racional, invisible a los seres humanos, pero tiene la capacidad de hacerse visible, en su voluntad. Se hizo visible en la creación. La creación da testimonio de que hay un Dios invisible, muy grande y muy poderoso. Dios no se puede ver con los ojos de la carne. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 17 y siguientes. Al único que tiene inmortalidad, al único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En toda la historia del universo, Dios se ha mostrado a través de manifestaciones diferentes. Se mostró a través de la creación, se mostró a través del diluvio, se mostró a través de la torre de Babel, se mostró quemando a Sodoma y Gomorra, se mostró enviando 10 plagas a los egipcios, se mostró abriéndole el mar rojo a los israelitas, se mostró dándoles comida a los israelitas 40 años, se mostró proveyéndoles agua de la roca por 40 años, se mostró andando sobre ellos en una columna de nube en el día, se mostró andando con ellos en una columna de fuego en la noche, se mostró en el Sinaí. Dios habló desde el monte Sinaí en medio de truenos, voces, relámpagos y humo. Dios se mostró, se hizo oír, aunque nadie lo vio, Él se mostró. Y hoy, aunque nosotros no lo veamos, la iglesia es un testimonio de que hay un Dios invisible y maravilloso. Si estamos aquí es porque hay un Dios que nos ha salvado, que nos ha rescatado y que nos ha mantenido. La diferencia con el hombre está dada por el hecho de que Dios es espíritu. El hombre no es espíritu, el hombre tiene espíritu de Dios, pero Dios no tiene espíritu, Dios es espíritu. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene luz, Él es la luz. Dios no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Dios no es un camino, Él es el camino. Dios no es una verdad, Él es la verdad. Dios no es un muñeco, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Ahí tenemos la razón por la cual el mundo está perdido. Sus ídolos son dioses de palo, de madera, de yeso y de bronce, de lo que sea. Pero ese no es Dios, amigo. Hechos 17, Pablo va a Atenas y dice que mientras llegaba un compañero suyo, recorría la ciudad y dice: mi espíritu se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era la ciudad principal de la filosofía, de la cultura y de la arqueología. Era gente inteligente. El Areópago era la universidad más famosa que había en el mundo. Atenas es una ciudad milenaria, tiene más de 5.000 años de historia. Y allí estaban los epicúreos y los estoicos. Eran grandes pensadores y grandes filósofos, pero con todo eso era una ciudad entregada a la idolatría.
Y dice, mi espíritu se enardecía al ver la gente inclinada a los ídolos, altares por montones. Pero, dice Pablo, pero encontré algo positivo. En medio de todo encontré un altar que no tenía un Dios, pero que sí tenía una inscripción que decía, al Dios no conocido. Los griegos y los romanos tenían la costumbre de montar altares, y cada que supuestamente aparecía un Dios como hoy que cada rato aparece la Virgen de las Ampollas por allá en Caravano Yarumo, o por ahí una roca y le hacen altar, le rinden culto. Así eran los romanos y los griegos. Cualquier ídolo que aparecía le montaban un altar y rendían culto como hoy. Entonces Pablo dice, entonces cada que aparecía un ídolo, un Dios supuesto, ahí lo montaban de hacer una imagen, y luego montaban otro altar donde no había una imagen sino una inscripción. Entonces Pablo dice, mire, aquí hay una inscripción que ustedes presentan al Dios no conocido, y les dice, ese Dios no conocido es ese que ustedes adoran sin conocerlo, es a quien yo anuncio. No es un ídolo, es un Dios no conocido. No conocido por ustedes, pero sí conocido por los que lo han conocido. Ese Dios le dice, no habita, amigo, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por nadie. Ese Dios no necesita nada de nadie. Dice, como si necesitase algo de alguien. Ese Dios fue el que hizo todo el universo. Ese Dios que ustedes no conocen, de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, y les ha previado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de nuestros poetas dijo, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debéis pensar que su divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra de escultura, de arte y de imaginación. Pero Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Amigo, adorar ídolos es ignorancia, pero Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso, idolatría, es ignorancia, pero no hay que ir a la gente a criticarle su ignorancia. No le quite a la gente lo que tiene, enséñele lo que no tiene. Deje que ellos disfruten lo que tienen. Tarde o temprano ellos van a conocer al único Dios verdadero como lo conocimos nosotros. Todos nosotros fuimos idólatras, pero Dios se nos atravesó en el camino y ahora adoramos el Dios vivo y verdadero. Pero éramos también idólatras. Características de ese solo Dios. Repito, Pablo dice, en Él vivimos, por Él somos. Amigo, usted no vive por la oración a los muertos ni a una imagen. Vivimos por Dios. No está lejos, dice Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, palpando lo pueden hallar. Y Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Nosotros somos testigos que Dios llena los cielos y la tierra. Y antes de que usted viniera, Dios estaba ya en este lugar. Y Dios me está escuchando lo que estoy diciendo. No se sorprenda, ni hay que decirle cuántos creen que Dios está aquí. Porque Dios está aquí, créalo o no. Él es real y más real que la luz que alumbra, hermano. Es más real que la silla donde usted está sentado. Es más real que el compañero que usted puede palpar. Dios está aquí. Características. Dios no solo existe, sino que está en todas partes. No se manifiesta en todas partes, se manifiesta donde lo invocan. Llena los cielos y la tierra, pero Él solo se manifiesta
donde lo invocan. Él está aquí, pero si usted no lo invoca, no se hace sentir. Si usted no se humilla y se arrepiente, no lo va a sentir. Usted dice, pero yo no siento nada. No, y no va a sentir nada. Será como una piedra. Sí, ¿dónde está Dios? ¿Por dónde aparece? No, Dios espera que usted le abra el corazón. Dios es tan bueno que si usted quiere sentirlo, lo puede sentir. No me creen, pero así es. No solo existe, sino que está en todas partes. Por lo tanto, amigo, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Omnipresente, que lo sabe todo. Que está presente en todas partes. Dios es omnisciente, que para Él nada hay imposible. Dios es todopoderoso. Sí, Señor. Dios es el creador. Para Él no existe el tiempo, pues Él es sin principio y sin fin. Él es eterno. No tiene límites de espacio. Es infinito. No va ni viene. No hay noche ni día para Él. Él habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Es infinito, no se puede dividir, es único e indivisible. No está partido en tres personas. No creemos en las tres divinas personas. No existen. Dios es único y es espíritu. No es un hombre, no es una persona. Es espíritu y es real. Dios no son tres personas. Dios es único. Me da pena con los que me están oyendo. Dios no se puede dividir. No está partido. Dios no es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No, Señor. Dios lo llena todo y es único. El hecho de que Él se haya manifestado de muchas maneras, no solamente se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu, sino que se manifestó de muchas maneras. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu, Él es el pastor, Él es el abogado, Él es el Cordero, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Espíritu, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el Salvador del mundo. Lo es todo. ¿Para qué venir a invocar otro Dios si no se necesita? Si usted está esperando un bus o el metro, lo que quiera, adelante de usted no hay nadie y atrás de usted tampoco hay nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está solo. ¿Y qué quiere decir eso cuando dice Alfa y Omega? Que Él es el Dios de la A a la Z. El Alfa y el Omega era el calendario griego, la A la primera letra del alfabeto y la Z la última. O sea que si usted está en la fila y está solo, quiere decir que usted es el primero, pero también el último. Si está solo, Jesucristo está solo, porque Él es el Alfa y el Omega. Es el primero y el último. Adelante de Él no hay nadie ni atrás de Él. Está solo, pero Él solito puede hacer, e hizo el universo, y Él solo hizo la redención, y Él solo lo puede salvar. Por eso, hermano, aunque usted se demore un poquito, cuando invoque al Señor, utilice la palabra Señor. Nosotros siempre utilizamos un término que es despectivo. No es un pecado, pero para mí es despectivo. Alaben a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? No, estoy corrigiendo. Hermano, aunque se demore un poquito, vamos a glorificar el nombre del Señor Jesús. La Biblia lo menciona así. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y mandó bautizarles, hay varios textos que dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es un texto completo. Pues no me estoy aquí tirando horas de santo, no, Señor, sino que el Señor Jesús merece toda reverencia y todo respeto. La palabra Señor significa majestad, dominio, el que domina, el que manda, el jefe, el mayordomo, el todo. Vamos a cantarle a Jesús,
¿Cuántos aceptan a Jesús? A ver, ¿cuántos Jesuses hay aquí? Hay un montón de Jesús. Se siente chiflado usted, no, que va a cantarle a Jesús. Hay un Jesús por ahí varios. ¿Ustedes llaman Jesús? ¿Quién hay de Jesús por aquí? ¿Usted? Vea. Pinchado cuando digo, vamos a alabar a Jesús. ¿Cierto? Estira la cabeza. Pero Jesúses hay muchos, pero un Señor Jesús solo hay uno. Por eso, aunque nos demoremos un poquito, siempre tengamos en cuenta, es un acto de reverencia. Los judíos no invocaban a Dios, para ellos era un irrespeto, y siempre utilizaban los términos, así dijo el Altísimo, el Temible, el Redentor. Ellos usan esos términos porque no invocaban al Señor, porque para ellos era un acto de irreverencia invocarlo. No se puede dividir, es único, es indivisible. Nuestra mente finita no puede asumir cómo Él es inconcebible, es absoluto, es perfecto, es sin errores, es sagrado, es santo. No hay manera de describirlo plenamente. Es indescriptible. Estos atributos de Dios lo hacen diferente de otro ser. Pero ante todo, Dios es amor, Dios es vida, Dios es la verdad, Dios es el camino, Dios es la vida, Dios es la resurrección y Dios lo es todo. Dios es un Dios infinito en extensión y absoluto en atributos. Es insondable y maravilloso. Salmo 139. En el Antiguo Testamento podemos observar que una de las características de Dios es que se ha manifestado como el Dios indivisible, pero que se mostró de muchas maneras. Esa es la primera lección, iglesia, evangelistas, y a los amigos también les digo, Dios es único y es invisible e indivisible. Espero que les quede claro, hermano, esta lección. La primera lección que usted debe darle a la gente es darle a conocer quién es Dios. Estemos de pies, hermanos, y vamos a orar por los amigos. Si hay amigos aquí esta noche, levanten la mano. No le voy a pedir que vengan, pero vamos a orar por ustedes. Y espero que estas enseñanzas le ayuden a entender que no hay sino un solo Dios, que es vivo y real, que esta iglesia es el fruto de un Dios vivo y que nuestras vidas cambiadas es el resultado de que el Señor tiene poder de cambiar nuestras vidas. Señor Jesús, Padre de la gloria, bendigo tu nombre. Te ruego, Dios, por los amigos que están aquí, los que han levantado la mano. Tú los conoces, tú sabes quiénes son ellos, tú sabes. Ayúdales, Señor, ayúdales a salir del error, de la idolatría. Que ellos mañana glorifiquen al único Dios verdadero y la vida eterna. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios.